Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a efectuar un resumen de la ronda 1 del Campeonato de España. Por poneros un poco en situación, el campeonato se está celebrando en la localidad que tenéis en el mapa, en Linares, una ciudad del sur de España, en la que hace bastante calor y ligada tradicionalmente al ajedrez. En esta ciudad se celebraban los supertorneos de Linares en los años 90 y primera década del 2000 con los mejores jugadores del mundo. Ahora ya, por desgracia, en España no tenemos ningún torneo, en principio, quitando el Magistral de León, en el que podamos atraer a los mejores jugadores del mundo. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ver cómo está la clasificación general este año. Tenemos a Paco Vallejo con 2.710, que le saca casi 50 puntos al segundo como favorito, seguido de Shirov, David Antón, Jaime Santos e Iturrizaga, que tienen más de 2.600 y son también claros candidatos al título. También rozando los 2.600, en este caso están Iván Salgado y Miguel Santos, seguidos de una serie de maestros con más de 2.500, tres en concreto, entre los que se encuentra Pepe Cuenca, que obviamente todo el mundo le conoce, es el más mediático y ha estado un par de veces, si no me equivoco, puede que alguna más, cerca de ganar este torneo con bastantes posibilidades, así que no podemos descartarlo. Ya ha tratado de dar la campanada otros años. Después tenemos una serie de casi 10 jugadores con más de 2.400, seguidos de otros 10 aproximadamente, alguno más con más de 2.300. Por lo que podéis ver, es un torneo bastante fuerte. Vamos ya sin más a ver qué ha pasado en esta primera ronda del torneo. Ahí tenéis los resultados en pantalla. Paco Vallejo ha ganado una partida bastante interesante con una holandesa en la que ha tenido que sacrificar pieza. Luego su rival ha tenido una oportunidad. Al relajarse un poco Paco, se ha dejado un G4 en un momento dado que igualaba y complicaba bastante la posición, pero al no verlo su rival ha perdido en pocas jugadas. Bueno, después de esto también en la mesa número 8 Pepe Cuenca ha tenido una partida bastante trabada en la que ha tenido que imponerse en un final muy igualado. Bueno, luego también en la mesa 17 ha habido el resultado inesperado de las primeras mesas, siempre suele haber alguno, ¿no? En el que Alberto Quintín con 2.406 ha perdido con blancas contra Julio Estefano Centeno con 1.988 con negras. Un resultado bastante bueno, me ha llamado la atención, primero me ha llamado la atención el resultado y he pinchado para ver la partida, digo a ver qué ha pasado y ha sido una partida bastante interesante con un final de Torres que quiero ver. Vamos a ver ahora dos partidas resumidas, una va a ser esta y otra va a ser la partida entre Alexei Shirov y María Rodrigo. Vamos a ello. Vamos ya con la partida entre Shirov y María Rodrigo en la mesa 2. He elegido esta partida porque era una India de Rey y como la estoy estudiando en profundidad y subiendo algún vídeo me viene bien para ir viendo cómo las blancas nos pueden atacar. Además en este caso es Shirov, así que si conseguimos defendernos de Shirov prácticamente podremos hacerlo de cualquiera. Bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí. Las primeras jugadas de la India de Rey. El esquema clásico. Después de esto, caballo C6, ya metiéndose en todo el jaleo después de D5. Caballo E7, las blancas se retiran. Aquí B4 ya Shirov plantea el ataque a la bayoneta. Después de esto, varias posibilidades. En la partida se dio caballo E8, que es una jugada algo más secundaria. Actualmente A5 es la opción más jugada, tratando de frenar ese ataque de las blancas, esa expansión. También es posible aquí caballo D7. Con el mismo plan, una vez nos retiramos queremos hacer F5, que normalmente es el plan aquí de las negras, dificultando un poco más este avance C5, puesto que aquí podemos comer. Obviamente las blancas tienen compensación, tampoco van a hacer C5, pero aquí simplemente conocer que retrasamos un poco la posibilidad del C5 al sostener aquí el caballo con B6. Otra opción, aquí vamos a seguir una partida entre Duda y Gawain, es hacer A5 en esta ocasión, retrasando el ataque de las blancas. Aquí, después de una jugada como alfil A3, también es posible comer y hacer A4, pero alfil A3, B6 y aquí, si veis, ya hemos logrado retrasar bastante el ataque de las blancas. La partida podría continuar con alfil B4, retiramos la torre y las blancas ya se lanzan a minar el punto A5 y tratar de conseguir ventaja por el flanco de dama. Caballo E8, caballo B5 y aquí en la partida siguió con H6, que no era la jugada más precisa, pero un plan normal podría ser F5. Si veis, hemos retrasado el ataque en el flanco de dama y ahora nos lanzamos al de rey. Hemos ganado algún tiempo para que nuestro ataque sea más fructífero.
Este, como os digo, era un ejemplo, simplemente por mencionarlo. Aquí las negras hicieron caballo E8 y después de esto C5, que es la jugada que se permite. Tal vez con caballo D7 las blancas tendrían que haber continuado de otra forma, prepararlo un poco más. F5, plan típico de las negras también, A4 y aquí, bueno, un par de posibilidades. En la partida se hizo F por E4, que es una jugada que en principio en la India de Rey no quieres hacer porque te van a instalar un caballo en E4 que va a controlar bastante bien la posición y es prácticamente inexpugnable. Pero que bueno, la máquina no considera tan mal. Una partida entre Nagamura y Topalov siguió con caballo F6, aquí alfil G5, caballo H5. Las negras trataron de lanzar ya el ataque con F4 y bueno, en pocas jugadas se quedaron bastante bien para que veáis que es difícil jugar también con blancas este tipo de posiciones en la que te están presionando al enroque directamente, tratando de darte mate. Alfil H3, quito la torre, dama D7 y aquí después de caballo B5 ya podían las negras haber continuado. Aquí se continuó con F por G3 y bueno, la partida podía haber estado igualada, pero aquí las negras ya podrían haberse comido directamente este peón de E4 y después hacer esta intermedia de F por G3 amenazando tomar en F2 con jaque. Esta era una de las posibilidades. Este es el otro estilo de juego con caballo F6 que se puede dar en la posición. Las negras en este caso en la partida optaron por F por E4, caballo G5, van a retomar simplemente el peón en E4 e instalar ahí un caballo bastante fuerte que controle toda la posición. Después de esto, las negras hicieron caballo F5 con idea de desplazar el caballo a la casilla D4 y tener una buena casilla para el caballo desde donde molestar a las blancas. Otro plan podría haber sido aquí A5, un plan a lo mejor más correcto desde el punto de vista de la máquina, en el que tratan de minar ya el flanco de dama de las blancas. Aquí comer y después de esto era importante retomar el peón de E4 con el caballo de C. Si tomas con el caballo de G, aquí las negras llegan a tiempo justo para que después de este alfil de 2 defienden el peón con B6. Si os fijáis ahora, en caso de tomar con el caballo de C, aquí es importante que tienen este tiempo extra de alfil de 2 y ahora toman en C5 con una posición algo mejor. Esta podría haber sido una secuencia, pero aquí las negras optaron por caballo F5, como digo, también una idea interesante, tratando de llevar un caballo a D4. Las blancas aquí tomaron N4 y caballo D4. Después de esto alfil G5 y aquí es cierto que no es fácil hacer caballo F6, al final te estás clavando, pero es la mejor opción. En la partida se jugó caballo por E2, que ya cambiar este caballo por ese alfil no le gusta nada a la máquina. Parece ser que estaba bastante bien colocado ahí en D4. Después de caballo F6, aquí alfil C4 por parte de las blancas, podría haber continuado, alfil F5 y como veis las negras al menos han logrado sacar las piezas de la última fila. De ahí la jugada de caballo F6. Las negras tienen un problema de desarrollo. Después de caballo por E2 no queda prácticamente más remedio que hacer dama D7. Aquí, que es la que jugaron en la partida, supongo que caballo F6 ahora no es tan precisa, o al menos a las negras les puede dar un poco más de miedo porque las blancas tienen la opción extra de comer y presionarnos ese peón de D6 que no es nada fácil defenderlo, de hecho no se puede. Sí es cierto que las negras van a recuperar ese peón de D5, pero aquí, después de esta serie de cambios, las blancas están bastante mejor. La idea no es cambiar ahora ese fuerte caballo de D4 que bloquea perfectamente todo el juego de las negras, sino continuar con torre a D1 y pasar las torres al ataque, mientras que ese caballo hace ahí de muro para desactivar al alfil de negras. Esta era una opción, por supuesto, por eso digo que era difícil aquí ya jugar caballo F6. Las negras optaron por dama D7, que bueno, restringe bastante su juego, deja el alfil de C8 algo atrapado, pero como digo, no era fácil aquí hacer una jugada. Torre C1 por parte de Sirov y bueno, aquí ya era el momento, si quieres tratar de sacar un poco las piezas, hacer H6 y después de alfil E3 dama E7, obviamente también tenías que calcular aquí alfil H4, así que no era fácil, obviamente, pero bueno, esta era prácticamente la última ocasión que tenían las negras para desarrollar sus piezas. Después de esto hicieron torre F7 con la idea más adelante de llevar el alfil a F8 y supongo que cambiarlo por E7, pero esto es demasiado lento. Dama E3,
alfil a F8 y bueno, las blancas simplemente hacen H3 controlando un poco más el punto G4, no le dejan ni un movimiento prácticamente a la dama, que se tiene que ir a F5 si quieren continuar el desarrollo, si no prácticamente es que no tienen ninguna jugada que sea razonable y aquí F3 era posible ya F4 directamente, era una mejor jugada. Las negras no se pueden mover, hacen rey H8 y ahora Sirov se da cuenta, hace F4 directamente, rey G8, las negras siguen sin tener una jugada clara. Y después de tomar aquí en F5 es claro que las negras están ya perdidas, ¿no? Después de dama por E5 van a cambiar una torre, van a llevar la otra al ataque. Y aquí calculó perfectamente que esta serie de simplificaciones le llevan a la victoria. Ahora toca el punto C7, se lo come y va a ganar con este peón pasado de D. Siguieron unas pocas jugadas más, aquí D7 intermedia y una vez se cubre, caballo E6, alfil por F1, caballo por D8 y bueno, a la siguiente viene o bien caballo F7 y coronar con jaque, coronando la dama, o bien comerse el alfil F1. Aquí las negras abandonaron ya. Como veis, una partida bastante instructiva, las blancas han atacado muy bien, han atacado con contundencia y con negras no se ha cometido un error claro, por así decirlo, pero simplemente hemos tenido una posición más incómoda que ha ido empeorando poco a poco hasta que ya era inevitable. Bueno, vamos con la segunda partida que quiero ver. Mesa 17, Alberto Quintín con las piezas blancas contra Julio Estefano Centeno con las piezas negras. Os he puesto directamente esta posición que va a desembocar en el final de torres, que era lo que me parecía más interesante de ver en esta partida. Vamos a ver cómo hemos llegado a este final de torres un poco para poner en contexto. Ahora torre por D5. Las blancas iniciaron esta serie de cambios conscientes de que entraban en un final que parecía bastante favorable. Tienen un peón de más, tienen un 3 contra 1 en el flanco de rey, que en una vez lo avancen, bueno, parece que están ganando, y un 3 contra 2, por otro lado, en el flanco de dama, a favor de las negras, pero que parece difícil movilizarlo. Las negras aquí jugaron torre E2 y solo había una jugada por parte de las blancas que mantuviese su ventaja y les diese buenas posibilidades de ganar la partida. Por eso digo que esta posición de torres es bastante difícil. Si queréis averiguarla podéis pausar el vídeo y estar pensando aquí un rato, me parece un buen ejercicio práctico. Después de esto voy a poner qué sucedió durante la partida. Primero torre D7 tocando el peón de B7, pero este permite que después de torre por A2, B5 y aquí las negras han conseguido de repente tener dos peones pasados en el flanco de dama, con buenas posibilidades. Aquí la partida está igualada. La mejor opción para las blancas aquí era A4, tratando de evitar que las negras se quedasen con dos peones pasados. Vamos a tratar de cambiar esos peones de A2 y A4 por dos peones también de las negras. Después de torre por A2 parece que las negras se van a comer los peones igualmente, pero aquí tenemos la sutil jugada. Torre D6 y después de esto sí torre por A4, torre por B6 y a la siguiente las negras no tienen manera de defender el peón de B7. Y esto es otra historia, ¿no? Con solo un peón ya sí que vamos a poder avanzar nuestros tres peones del flanco de rey. Luego otra posibilidad aquí que podéis estar pensando, ¿qué pasa si lo defiendo? Ahora simplemente me voy a por el peón de B7 y una vez me ataquen el de blanca voy a tomar, en caso de que me hagan B5 aquí, ahora la sutileza es que el peón en A4 va a tomar el peón de B5 y de nuevo vamos a conseguir cambiar esos dos peones por dos de las negras. Esa la sutileza en esta posición. Al hacer torre de 7 directamente permite que las negras lleguen a esta posición en la que ya tienen dos peones pasados. Aquí la posición está objetivamente igualada. Las blancas se lanzan por su parte a tratar de coronar y las negras hacen lo propio aquí. Una vez llegados a esta posición, las blancas lo mejor que tenían era repetir aquí torre B7, rey G8, esta posición, aprovechando que también las negras no tienen nada mejor. Tampoco se pueden pasar ahí e ir a por la victoria. Después de esto, F3, las blancas jugaron a ganar aquí. Supongo que tratando de pasar el rey mediante rey G3, rey G4, pero A3 ya da bastante miedo, torre A8 y B4. Las negras han logrado avanzar de nuevo un poco la posición y ya tienen un peón a 2 de coronar, que aquí no me extrañaría nada que las blancas empezasen a pensar que están perdidas. Torre A7 aún mantenía la igualdad, podía sacar tablas, después de esto toca el peón y las negras no tienen nada mejor que entrar en esta repetición, de nuevo un poco parecido a antes, pero aquí ya, a ver,
aquí. Aquí jugaron F4 después de hacer F3 antes. Probablemente vieron que era demasiado lento pasar el rey por rey G3, rey G4 y entraron en F4, que ya es una jugada perdedora. Era la última oportunidad para repetir, prácticamente era aquí. Después de esto, torre B2 ya ganaba directamente, era capaz de avanzar el peón a A2 y luego poner una torre en G2 desde donde apoyaba la defensa del avance de los peones de blancas, y torre G1 a la siguiente viene dama A1 con coronación. Esta era una opción. Aquí las negras, no obstante, jugaron torre F3, que tampoco, ya las negras aquí están mejor, pero bueno, después de torre C5, G6 y aquí después de rey G7, las blancas tuvieron de nuevo una opción para igualar la partida mediante H6 y después de rey por H6 jugar con este G por F7 que amenazaba coronar. Las negras no tienen nada mejor que defenderlo y ahora las blancas se van a comer ese peón de B4. Después de intercambiar un peón por otro, van a lograr defender la coronación del peón de A3 y bueno, la partida va a estar igualada al estar el rey negro tan alejado del peón de coronación. No obstante, aquí las blancas no jugaron ese H6, jugaron torre A4. No sé si ya tenían poco tiempo, la verdad es que la posición estaba bastante complicada y después de esto sí que da el tiempo extra de torre B5 y ahora esos peones van a entrar solos, B3, B2 y bueno, esta posición en la que el rey se esconde en H6 a la siguiente va a coronar y las blancas tuvieron que abandonar aquí. Como habéis visto, una partida en la que ambos bandos han tenido buenas opciones, incluso hasta el final con ese H6, las blancas han tenido la opción de sacar tablas. La clave de la posición en cualquier caso estaba aquí, después de este torre 2, si las blancas llegan a ver este A4 y hubiesen sido capaces de cambiar estos dos peones por los dos peones de las negras, probablemente hubiesen acabado ganando la partida porque era bastante más fácil jugar. Bueno, eso ha sido todo de esta primera ronda. Quería ver alguna partida y resumir un poco qué había pasado. Ya veré si hago de alguna otra ronda, porque la verdad es que lleva bastante tiempo y también tengo que trabajar. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias por ver este vídeo. Os espero en el siguiente.